pero en aquel tiempo la Ford Company, que era una empresa norteamericana, que era la poderosa, y manejaba, como siempre se ha manejado a nuestros seres colombianos, porque en aquellos tiempos los del billete eran manejados por la Ford Company. Lo mismo sucede en estos momentos. Mi abuelo hablaba de 300, 350 muertos que los cargaban en los camiones esos que eran mixtos y los llevaban y los tiraban al mar. Eso era lo que contaba la historia, pues con lo que nosotros hemos nacido y nos hemos criado acá en Siena con las matanzas de las bananeras. Hola, hola, un gusto saludarlos a todos ustedes. Hoy me encuentro desde la fabulosa ciudad, población, municipio de Ciénaga Magdalena. Y estoy aquí, es un viaje, es una aventura que desde hace muchos meses quería haber hecho, pero que hasta ahora se dio la oportunidad. Hoy voy a contarles uno de los hechos más vergonzosos de la historia de Colombia. Y sucede aquí, a menos de una cuadra de Ciénaga. Es la masacre de las bananeras, donde el ejército de Colombia masacró, asesinó a cientos de obreros que no tenían cómo defenderse. La historia completa se las traigo hoy aquí desde este municipio, desde Ciénaga. Así que hoy nos vamos con una aventura histórica. Aquí, lo peor que ha sucedido en Colombia. Así lo califico yo. Ya tenemos gorrita para el sol, tenemos morralito al hombro. Vámonos que hoy la historia de Ciénaga y de Colombia nos espera. Pero antes, suscríbanse ahí, darle clic al botón de suscribirse. Es muy importante para mi canal, para seguir creciendo y para llevarles a ustedes historias como esta. Acompáñenme. Me encuentro exactamente en la carrera 17 y voy para allá, para donde quedaba la antigua estación del tren, la estación del ferrocarril aquí en Ciénaga. Oiga, pero antes me llama la atención, miren estas barberías en la calle. Qué chévere, de verdad que la gente no digamos que se rebusque, que trabaje así. Oiga, y esto muchas veces porque no hay para pagar un local, pero igual son muy buenos barberos. Claro. Y aquí están. ¿Cómo me le va? ¿Cuál es su nombre? Misael González. Misael, cuénteme, ¿qué hace aquí en la calle? Pues es evidente que hace, ¿no? Camellar, trabajar, pero ¿cuál es su trabajo en sí? Mi trabajo en sí, vigilante. Vigilante, pero como no se encuentra trabajo, entonces me dedico a lo que me gusta. Oiga, excelente. A mí también, yo soy periodista y eso es lo que a mí me gusta, recorrer el país, contar historias. ¿A usted le fascina también estar aquí en la calle y trabajando y ganando platica? Sí, claro, me gusta, hago buenas amistades, tengo buena gente, la gente llega, se sienta, habla, comparte con uno, le cuenta lo que pasa y así. Espectacular, muchas gracias, Joyo, por compartirme su experiencia. Vamos donde este man que sí, ya le llegó cliente, aquí está, miren ustedes cómo trabaja, cómo hace ese degradado de bacano. ¿Cómo me le va, mi hermano? Bien, bien, gracias a Dios, amigo. Cuénteme, chévere trabajar aquí en la calle, es fresco, bajo la sombra de un árbol, y es muy popular que en la región Caribe, que en la costa se vea esto. Pues sí, es muy común siempre salir a la calle y conseguir estos sitios así, como lugares como barbería, así, en las calles. Pues muy chévere, la gente llega, interactúa con uno, y ¿para qué? Saben que la costa es así, mi hermano. Bacano. Descomplique total. Exactamente, bacano. En la calle no hay complique, pues. Todo relajado, bacano. Oiga, ¿cuánto vale un corte de cabello aquí? Amigo, un cortecito de cabello así, un degradadito vale 10 barras. 10 lucas, como dicen aquí en la costa, 10 luquitas, barato, ¿no? Claro, y eso usualmente vale 15, 20 mil en un salón de belleza con local y todo, ¿no? Claro, en un local con todo su luz vale 15, 20 barras. Pero les cuento que esto no tiene nada que envidiarle a uno de esos locales. Miren, vea, el hombre aquí con su abanico espectacular, mire, espejo, o sea, espectacular de verdad. Y es la forma como se rebuscan, como trabajan, como camellan aquí en Ciénaga. Bueno, muchas gracias. Yo sigo a ustedes contándoles esta historia que les decía, es una de las historias más duras, más tristes y más vergonzosas que tiene Colombia. Y es que aquí quedaba la estación de trenes y nos remontamos al 5 de diciembre de 1928, faltando un día para que lo que no estaba escrito, para lo que no se pensaba ocurriera, y era que el ejército de Colombia disparara contra gente indefensa, contra campesinos, contra labriegos aquí en Ciénaga. Al fondo lo que ustedes ven es
el monumento a los mártires. Ya voy para allá, ya voy a contarles de qué se trata. Esta plaza o este parque quedó llamado así. Ahora aquí no funciona la estación de trenes, funciona es esto que ustedes ven, es una estación de buses. Sí, es una estación de buses y parten para varias partes, Orihuela, Sevilla, Guacamayal, que son poblaciones cerca a Ciénaga. Bueno, ya me dirijo hacia donde ocurrió esta masacre, hacia donde ocurrió esta matazón de personas inocentes. Hasta el momento no se ha logrado definir una cifra, porque como hacen también ahora, el tape-tape es grande y les cuento que nunca hubo una cifra oficial. Aquí, el ejército colombiano, un 6 de diciembre de 1928, disparó contra una multitud que así, con machete en mano, estaba protestando, estaba pidiendo sus derechos, estaba exigiendo sus derechos laborales. Estamos remontándonos a la región bananera de Colombia. Hacía parte de uno de los países que más exportaba banano hacia Estados Unidos. Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos estaban muy bien, no hay que negarlo. Venían de varias conversaciones, venían de varios acuerdos, y uno de ellos era que una de sus empresas, la United Fruit Company, estuviera aquí en Ciénaga Magdalena y produjera la mayor parte del banano de la región de Colombia, y este banano debería llegar hacia allí, hacia Estados Unidos. Aquí hay una pequeña reseña mostrando lo que sucedió acá, pero les cuento, lo cuentan a grandes rasgos, no lo cuentan exactamente como sucede. Y dice así: esta pequeña plaza está ubicada junto a la antigua estación del ferrocarril, en el sitio donde el ejército disparó contra los huelguistas de la United Fruit Company en lo que se llamó la masacre de las bananeras en 1928. En esta plaza se encuentra la escultura Prometeo de la Libertad, elaborada por el maestro Rodrigo Arenas Betancourt en el cincuentenario de la mencionada masacre. Esta es la escultura que hay acá recordándonos lo que sucedió, pero les cuento que no me parece que haga honor, que haga la reseña a esto que sucede, porque esto debería ser muy grande. Las cosas malas también se tienen que contar, y lo que sucedió acá es que hubo una masacre, y es que hubo una matazón de gente inocente. Voy a proceder a contarles la historia de lo que pasa, o de lo que pasó, de lo que sucedió en este punto. Todo inicia en noviembre de 1928, cuando los trabajadores de la United Fruit Company se rebelan y dicen: un momento, no vamos a trabajar más. ¿Por qué? Porque es que no nos pagan lo que es debido, no nos pagan lo que es justo, y aparte de eso, ellos nos pagan en bonos, y los bonos solo se pueden gastar o solo se pueden comprar en empresas de los mismos dueños de la United Fruit Company. No me digan a qué se parece, no me digan cómo esto se refleja en la actualidad de un país, pero es algo muy doloroso, es algo muy triste que los trabajadores pararon, y había una presión en esa época de Estados Unidos. Esta presión era porque Colombia tenía muy buenas relaciones con los Estados Unidos, y al presidente lo llaman y le dicen: mire, es que tienen que parar esto, la empresa no puede estar frenada, la empresa no puede estar parada, necesitamos ese banano que llegue aquí a los Estados Unidos. Por eso el presidente presiona al ejército y le dice: ya, basta, acaben esa parálisis de la empresa, ya el paro es suficiente, ya llevan más de un mes en paro, así que necesito que usted disuada a los campesinos para que definitivamente no estén más. El 6 de diciembre de 1928 se reúnen en esta plaza, en este punto donde estamos, cerca de 9.000 personas. Eso dicen los testigos, o bueno, los familiares de los testigos, porque ya
estas personas murieron y no pueden contar esta realidad. Pero se reúnen acá cerca de 9.000 personas y lo que viene a continuación es algo que se sale de toda la realidad. Es algo increíble que estas cosas hayan pasado en Colombia. Mi nombre es Adalberto Hernández Bojato. Bueno, Alberto, Ciénaga ocurre algo, es una masacre, 1828, 6 de diciembre. ¿Qué puede usted contarme? Bueno, la primera masacre que hubo aquí en nuestro municipio Ciénaga fue la del 10 de noviembre de 1810. O sea, que aquí en Ciénaga se inició el grito de independencia. Después continuó en Cartagena. De la pregunta que usted me hace del 28, eso fue... La bananera. Fue cuando los empleados de las bananeras de nuestro municipio le reclamaron al gobierno el por qué no tenían las oportunidades que debe tener un buen ser humano, y acordaron irse en huelga y en paro para protestar, pero en aquel tiempo la Ford Company, que era una empresa norteamericana, que era poderosa, y manejaba, como siempre se ha manejado a nuestros seres colombianos, porque en aquellos tiempos los del billete eran manejados por la Ford Company. Lo mismo sucede en estos momentos. Los internacionales siempre dominan al nacional, y eso el Ciénaga tiene mucha historia. Y a raíz de eso hubo una masacre ahí en la plaza de los Mártires, antigua estación del ferrocarril. Ahí fue donde hubo la mayor matanza de obreros colombianos, y aquí en Ciénaga nació la protesta a nivel nacional que tenemos, la clase obrera, contra nuestro gobierno colombiano, que en estos momentos tampoco sirve para un carajo. ¿Por qué no sirve para un carajo? Porque nunca ha visto la idiosincrasia de la verdadera gente que necesita, sino envidiando lo que nunca han trabajado. Trabajen. El general Carlos Cortés Vargas le dice a las personas que estaban acá, a los obreros, les dicen, tienen 5 minutos para retirarse. 5 minutos o abrimos fuego. ¿Qué pasaba? En esa época los trabajadores de esta empresa no creían que se fuera a abrir fuego, no se creía que fueran a disparar por una sencilla razón, y es que los soldados habían hecho una amistad con los trabajadores, y estos soldados pues había un compañerismo, había como una parcería, como una amistad con los militares y los trabajadores. Por eso los militares nunca pensaron que los soldados finalmente pues fueran a abrir fuego. Pero lo que no sabían era algo muy sencillo, y era que una semana antes el general Cortés Vargas había ordenado el cambio de la tropa. 300 soldados llegaron desde Antioquia, y estas personas no conocían a los labriegos, a los campesinos, y instalaron esa tarde o esa mañana del 6 de diciembre de 1928, instalaron 2 ametralladoras en la parte alta de uno de los vagones de tren, y los soldados rodearon a la gente, a los obreros, a los protestantes, los rodearon con fusiles, estaban armados hasta los dientes, así lo describen. 300 de estas personas pues estaban prestas a disparar contra campesinos que además habían traído sus esposas, sus mujeres, e incluso se habla de niños que habían llegado hasta esta plaza a apoyar esta protesta. No creyeron, pasaron los 5 minutos y el general Cortés Vargas dice, les doy un minuto más o abro fuego. Tampoco se creyó, y al cabo de ese minuto exactamente disparan indiscriminadamente contra estos labriegos, contra estos campesinos. ¿Cuántos muertos? Se habla oficialmente de 9 personas que quedaron tiradas exactamente en este punto. 9 campesinos. La realidad es otra y ya se las cuento, pero estos 9 campesinos dicen que el general Cortés Vargas, en un acto despiadado,
dejó 9 personas, 9 cadáveres acá, significando cada uno de los puntos que los campesinos, que los obreros pedían. Y el mensaje era ese: los puntos que ustedes pedían están muertos, como sus campesinos. Oficialmente los diarios capitalinos hablan de 100 muertos y 240 heridos. Otras personas hablan de 300 muertos, otros hablan de 1000 muertos, incluso algunos hablan de 3000 muertos. Pero ¿qué sucede acá? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué no se sabe exactamente cuántos muertos? Si estaban los cadáveres. ¿Era eso? No estaban los cadáveres. Ahí donde ustedes ven esos buses, ahí estaba ubicada la estación de trenes. Y en esos trenes suben los cadáveres, los llevan hasta unos barcos y los depositan en alta mar para borrar todas pruebas. O sea, nada alejado de la realidad actual. Y esta es la masacre de las bananeras. ¿Cuántas personas murieron? No hay todavía idea de eso. Se estima que unas 1000 personas fallecieron por la cantidad de gente que había, entre obreros, mujeres, incluso niños. Muy buenos días, mi nombre es Andrés Mojica Abello, nacido y criado en Ciénaga, Magdalena. Andrés, ¿qué recuerda usted que le contaban sus abuelos, sus papás sobre este hecho desafortunado en Ciénaga, esta masacre? Bueno, mira, a través de la historia, a los conocimientos, en 1928 se originó la masacre de las bananeras aquí, porque el pueblo se rebeló en contra del imperialismo gringo, que era la Fruit Company, la que manejaba la Fruit Company, la zona bananera, y tenía muy maltrato, el campesinado tenía muy maltrato y era insultado y maltratado, oprimido por los dirigentes de la compañía bananera cuando los campesinos se rebelaron en contra de la Fruit Company y del gobierno, hicieron un paro para defender los derechos del campesino, para defender los derechos del obrero. Es más, de ahí nace el primer sindicato en Colombia. El primer sindicato en Colombia nace de la masacre de la bananera. Y la orden de matar a los campesinos fue el general Cortés Vargas. Fue el general Cortés Vargas que fue el que ocasionó la masacre. Hablan de 100, de 9, de 13, de 1000, de 3000. ¿Cuántos muertos cree usted que hubo en esa masacre? Yo le cuento porque mi abuelo era un militar. Él llegó a Ciénaga siendo militar. Y acá donde está la Universidad del Infotet, ahí quedaba el batallón. Ahí quedaba el batallón y mi abuelo llegó aquí como militar. Mi abuelo venía de Cundinamarca, de Madrid, Cundinamarca. Y se quedó en Ciénaga a raíz de que él llegó aquí, se quedó en Ciénaga y aquí se casó con mi abuela. Y mi abuelo me contaba y le contó a Colombia, porque mi abuelo en aquella época había un programa en la televisión que se llamaba Saúl en la olla. Y Saúl en la olla vino a Ciénaga con el doctor Jacob Gutiérrez Huelva, que fue personero del municipio, y otro señor que fue rector del San Juan de aquí, del Infotec, que se llamaba Javier Boscarela. Ellos llevaron a unos periodistas a la casa de mi abuelo, de mi papá, de mi mamá, y a él hicieron un programa, y ese programa lo editaron 3 veces, 3 domingos seguidos. Y él hablaba de 300, 350 muertos. Mi abuelo hablaba de 300, 350 muertos que los cargaban en los camiones esos que eran mixtos y los llevaban y los tiraban al mar. Eso era lo que contaba la historia, pues con lo que nosotros hemos nacido y nos hemos criado acá en Ciénaga con las matanzas de las bananeras. Yo quiero mandar un mensaje desde aquí, desde la Plaza de los Mártires, y es que lo que pasó aquí es algo muy histórico y quisiera hacer el llamado al alcalde, a las autoridades locales, porque lo que dice aquí es Ciénaga, pueblo patrimonio, pero lo que vemos que Ciénaga es un pueblo que no respeta el patrimonio. Si ustedes ven acá, esta es la estatua de Francisco de Paula Santander, pero miren lo que lo sostiene, sosteniendo un techo de plástico. Ese es
el padre de la patria. Y aquí está una de las leyendas que no se puede leer por unas sillas que acomodaron acá, pero es la avenida Francisco de Paula, Santander, y de ahí para abajo no les doy razón porque no se ve. Miren, esto es un monumento en Ciénaga. No quiero levantar escollos, no quiero hacer críticas, pero de verdad que lo que sucedió acá es algo muy importante como para que esté así en medio de basuras, en medio de botellas que los borrachos o qué sé yo arrojan acá. No es muy habitual que este tipo de sitios icónicos en un pueblo lo tengan así de abandonado, miren. Y es que la parte de la historia que sucede aquí en Ciénaga es muy grande y es muy emblemático, y esta parte de la historia pues no puede estar así, miren. Oh, Michi, él entre la basura, qué tristeza. Por ahí está. Miren esta belleza. Venga, niño. Miren esa belleza. Él es desconfiado. Bueno, sigo mi relato y les cuento que muy triste, de verdad, que no tengan en cuenta la parte histórica de Ciénaga, lo que sucedió acá, y esté así abandonado, que sea una plaza común y corriente, una plaza de vendedores, una plaza de mercaderes. No debería ser así. Pues sí, ellos tienen derecho al rebusque, pero respetando también estos sitios. Y aquí, en este punto donde ocurre esta masacre tan vergonzosa para la historia de Colombia. Mucho por decir acerca de esta infamia que se cometió allí en esta plaza, hoy llamada la Plaza de los Mártires, en honor a ellos, en honor a estas personas que murieron allí en esta gran masacre que comete el ejército colombiano, una vergüenza nacional, presionado por fuerzas internacionales, presionado por presidencia, y lo peor fue que así quedó. No hubo juzgamientos, no hubo culpables, no hubo absolutamente nada. Es triste, y yo sé que a ustedes ahí les queda también un poquito la intriga y van a buscar más acerca de lo que sucedió. Cuentan que el general sarcásticamente deja tendidos 9 cuerpos ahí en la plaza de Ciénaga, significando cada uno de los puntos que pedían los obreros. Eran 9 puntos los que ellos pedían que se les mejorara, y como diciéndole ahí, como sus puntos, sus compañeros también están muertos. Esta fue la cifra del levantamiento oficial, 9 personas. Algunos hablan de 13 personas, otros hablan de 300, de 1000, de 3000, incluso Gabriel García Márquez habla de 30.000 en una cifra pues ya muy exagerada. Pero de pronto ese es el sentir, porque era un 6 de diciembre de 1928. Qué Navidad amarga para esas familias, porque entre ellos también hubo muchos niños, y sobre todo los cadáveres nunca se recuperaron. Cosas tristes que pasan en mi Colombia. Era el año 1928, era el ejército, era la United Fruit Company, pero pasó y había que contarlo. Bueno, nos vemos en otro programa. Desde dónde, no sé, cuándo, tampoco les doy razón, pero sí será aquí en Lewis Te Cuenta. Así que muy pendientes del programa, por favor, suscribirse, darle like, compartirlo para que todo el mundo sepa un poco más de esta triste historia. El límite es el cielo. Oiga, es duro de verdad, es muy duro, es muy doloroso tener que reportar estas cosas, y yo sé que ya casi se cumplen 100 años, pero queda ahí. Les decía, el límite es el cielo, incluso aún más allá del cielo. Chao, chao, me voy con el corazón arrugadito, de verdad que sí.